Quiero ser puntual porque hoy vamos a hacer la segunda parte del servicio del domingo. Como les dije, aquellos que estuvieron conmigo el domingo en la iglesia o aquellos que pudieron verlo a través del internet, se pudieron conectar, esta es la segunda parte del mensaje. Comenzamos a hablar acerca del fundamento eterno y dijimos que el fundamento eterno se da por una acción posible. ¿Y por qué por una acción posible? Pues por eso mismo la palabra posible es que depende de una persona, si quiere o no quiere. Depende de alguien que posiblemente acciona de una forma correcta o no. Y para estar claros en esto, debemos siempre tener opciones. Por eso es que en Mateo 7 se nos habla acerca de opciones que el Señor Jesús presenta y les presenta la puerta. Y esa es la opción que hoy quiero traer. Es la tercera ilustración, fue la puerta. Y el Señor Jesús dijo que hay una puerta estrecha donde es difícil entrar, o mucho se le hace difícil, porque esta puerta que es estrecha, es reducida, cuesta sacrificio, versus hay una puerta ancha. Y la puerta ancha, el Señor Jesús hablaba acerca de que muchos entran por la puerta ancha, y esta puerta ancha lleva hacia la perdición. De hecho, he dicho que, y lo dije el domingo pasado, que se utiliza mucho Mateo 7 para explicar la salvación y para explicar los próximos eventos eternos de lo que sería un hombre y una mujer, ¿verdad? Eternamente. Debemos saber que nosotros estamos viviendo un proceso transitorio y que vamos a ir hacia una eternidad. Así que esto que estamos haciendo es la ensalada de la gran cena. Un día nos sentaremos a comer la gran cena del Señor. Nosotros practicamos la cena del Señor aquí, pero un día nos sentaremos y el Señor junto con nosotros disfrutará de esa gran cena. Ahora bien, pero el Señor Jesús estaba hablando algo bien importante en este punto, y Él decía que la puerta que entran tiene que ver con el que entra a través de Él. Él es el que porta la vida eterna, y el que entra a través de esa puerta estrecha entra a través de Él. De hecho, Jesús dijo: yo soy el camino. Vamos, usted termina. La verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por quién, por medio de mí. Entonces, mientras la ciencia trate de buscar el camino hacia el Padre, o traten de idear nuevos caminos, hay solo un camino. Me viene a la mente, me salta este pensamiento a la mente rápido. Tuvimos el testimonio de una muchacha, Valeria su nombre. Ella llega al lugar de él cuando estábamos en el proceso de plantación de iglesia, y ella tenía una confusión en su mente. Ella estaba en este mundo inmerso del karma. Ella era un máster en este mundo y ella enseñaba. Pero cuando ella llega al lugar de él, ella llega como que en esa búsqueda de que hay algo más que yo todavía no conozco. Y me acuerdo reuniones con ella, mi esposa y yo nos reunimos varias veces con ella y hablábamos acerca del camino correcto, pero no fue hasta que Cristo en un momento dado a ella misma se le revela a través de la Escritura, y fue precisamente en ese preciso versículo que escrito está: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¡Wow! ¡Qué pensamiento me salta! Y es tan importante entender que la iglesia existe para ayudar a aquellos que están en confusión a que entren en cordura, que puedan sus pensamientos traer claridad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Bueno, entonces hoy voy a moverme de la parte individual, de esas casas que el Señor Jesús habla, puertas, casas, y el Señor Jesús ahora nos inspira de una manera, pero Pablo también nos inspira de otra forma, hablándonos acerca de edificios, de unos edificios que se construyen y no por mano de hombre, sino por el mismo Dios Todopoderoso, quien es el que los construye. Y él se encuentra en el versículo 3 en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante de Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios vamos a ver cómo el apóstol ahora está manejando un tema importante de la iglesia, pero de forma colectiva. Así que el domingo pasado vimos la parte individual, el individuo. Ahora vamos a ver la parte grupal,
el individuo grupal. Y voy a dividir este mensaje en dos partes, uno teórico o predicación de la palabra, y el próximo lo voy a hacer práctico, porque esto es un micro G y esto es un discipulado. Así que, dicho de esa manera, la primera carta de Corintios, que es la que estamos leyendo hoy, déjenme darle algunos datos importantes de esta carta, ¿está bien? Primero, la carta de Corintios, que se llama Primera de Corintios, pero en realidad no fue Primera de Corintios, no fue la primera carta de Pablo, fue la segunda carta de Pablo. Y pastor, ¿por qué fue la segunda carta de Pablo? Porque la primera se conoce en teología como la carta perdida de Pablo. A Pablo no se le perdió una carta, sino que a los que están a cargo de manejar la información se les perdió la carta y no se preservó esa carta. Así que esta sería la segunda carta que, ¿verdad? Viene a ser la primera, que nosotros conocemos como la primera, pero es realmente la segunda. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Pablo se encontraba camino de Berea. Pablo venía plantando iglesias. El apóstol, por eso se le llamaba apóstol, porque él lo que hacía era plantar iglesias. Y de Berea él pasa a Atenas, y de Atenas él pasa a Acaya, que es Corintio, donde planta esta iglesia, y estuvo ahí por espacio, nos dice la Biblia, de 1 año y medio predicando la palabra, y de ahí es que surge la plantación de esta iglesia que hoy conocemos como la iglesia de Corinto o de Corintios. Entonces, ¿cuál era la situación de la iglesia, verá, en Corinto? Primero, inmoralidad sexual, cosa que no se ve hoy en día, eso no se ve hoy en día. Inmoralidad sexual. Próximo, divisiones. Tampoco se ven estos días las divisiones. Él tenía que corregir doctrinas sobre la resurrección. Y este fue uno de los puntos cuando se acuerdan que él fue al Areópago y se acuerdan que él viene disertando. Pues resulta que cuando llega a Corinto, ellos querían conocer y tenían una confusión en cuanto a la resurrección. Y ojo acá, escuche bien lo que voy a decir. Porque si hay una dificultad en cuanto a la resurrección de los muertos, en el caso de la iglesia, pues esa es la base del cristianismo. Porque si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe. ¿Oyeron? Así que era importante, lo que quiero decir con esto es que era importante esta carta que él escribe para esta iglesia que él plantó en un momento dado. Y por último, motivarlos a ofrendar. Quizás estaba motivándolos porque se habían que desmotivados de la ofrenda, cosa que no pasaba, ¿verdad? No pasa hoy en día. A veces nos desmotivamos, o a veces no es que nos desmotivemos, pienso yo que también a veces ocurre que las prioridades cambian. En vez de poner a Dios primero, ponemos a Dios cuarto y quinto lugar. Entonces cambian las prioridades y el apóstol tenía que ir hacia esas prioridades. Y dentro de este proceso comienza en el capítulo 1 Pablo dando un saludo y acción de gracia, donde él reconoce, y esto me llama la atención, él reconoció que estos corintios buscaban del Señor y que había en ellos dones espirituales manifiestos. Así que, comenzando la carta, los primeros versículos del capítulo 1, versículos del 1 al 9, yo puedo entender ya de ahí que no estamos hablando de personas que no conocen las escrituras bíblicas. Estamos hablando de personas que conocen las escrituras bíblicas mínimo, conocen las escrituras, la leche. Saben quién es Dios, conocen de Dios. Y también nos dice que también en ellos se halló el Espíritu Santo manifiesto. O sea que en otras palabras, el Espíritu Santo dio dones a esa iglesia. Era una iglesia que manejaba dones espirituales. Entonces, cuando estamos hablando de una iglesia que maneja dones espirituales, que conoce las escrituras, pues no sería como no creyente. ¿Estamos de acuerdo en eso? No estamos hablando de inconversos. Estamos hablando de creyentes. Y de hecho, vuelvo y lo repito, ¿quién estableció primero la iglesia? Pablo la estableció y Pablo fue el que colocó un fundamento en esa iglesia. Pablo comienza a abordar la primera problemática de la iglesia y esto lo vamos a ver en el primer capítulo desde el versículo 10 hasta en adelante. Y él comienza abordando la problemática sobre unas divisiones entre el pueblo. ¿Y cuáles eran las divisiones? Bueno, pues que habían unos famosos grupos que se estaban dividiendo entre sí. Unos de estos grupos decía, yo soy pablista. El otro decía, yo soy
apologista o apolista, no sé cómo se diría de Apolo, apolista, apostólico. Y el otro decía, yo soy reventado. No. Entonces después venía otro y decía, yo soy de los de Cefistas, de los de Cefas. Cefas era Pedro. Pues yo soy de los pedristas, de los cefistas. Y por último, el último grupo decía, yo soy de los de Cristo. Entonces se dividieron los grupos en la iglesia. Entonces usted se imagina que estaba hablando un tema y, espérate, no hables de este tema porque tú no eres de los pedristas. Tú no hables de este tema acá porque tú no eres de los pablistas. No, pero todos somos de la misma iglesia. Sí, pero es que, pastor, usted no sabe que la onda es que nos dividamos. Dentro de la iglesia, la onda es, pastor, callado. La onda es que nos dividamos. Y que hayan pequeños grupos que piensen de una manera y todo el que piense de esta manera se une a mi grupo. Oye, hermano, ¿no crees que esto ha pasado por muchos años? Así que no es nuevo lo que el apóstol estaba enfrentándose. Y cuando él se enfrenta a todo esta ideología de pensamiento, Pablo dice, un momento, permítanme explicar el asunto. Y aquí Pablo comienza en el versículo 21 de Corintios, dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces Pablo comenzó diciendo, esto no se trata de sabiduría humana, no se trata de quiénes son parte de mi grupo. Esto no es el tema. El tema no es quiénes son parte del grupo. Y de hecho, parte de los argumentos de estos grupos era, ¿por qué decían que yo soy de Apolo? Porque en un momento dado, Pablo sembró la palabra, pero ya luego Pablo se va porque Pablo era un apóstol. Así que Pablo no podemos verlo como el pastor tradicional que se queda en una iglesia por espacio de 30 años y muere en esa iglesia y sacan al pastor en una camilla, así. Pablo no era ese hombre. De hecho, by the way, tengo que decir que Pablo lo que hacía era seguir el llamamiento que Cristo le había hecho. Recordemos que Cristo lo lanza de un caballo, ¿vieron? Y lo vuelve ciego. Y luego le da la vista y le dice, este va a ser gran instrumento mío. Entonces Pablo lo que estaba haciendo era siguiendo el llamamiento del que llama. ¿Quién llama? Cristo Jesús. Llama para la asignación. Entonces Pablo está siguiendo esa asignación y de momento Pablo, haciendo su función como apóstol, planta la iglesia, se va, vino Apolo y Apolo continúa colocando un fundamento. Pero los que estaban en la iglesia en ese momento decían, espérate, pero ahora yo voy a analizar entre la enseñanza de Pablo versus la enseñanza de Apolo. Y ahí es que empiezan a irse los grupos, ¿ves? Ahí es que empiezan a irse los grupos. Empiezan a pensar uno de una manera, el otro piensa de otra manera. Y Pablo dice, espérate, esto se va a resolver de la siguiente forma. Esto se tiene que resolver entendiendo que Dios no opera como opera el hombre. Porque en la sabiduría humana, el hombre tiene ideas, dependiendo lo que lee, lo que escucha, dependiendo con quién se une, se junta. El hombre tiene muchas ideas en su mente preconcebidas, pero el evangelio de Cristo no se trata de lo que yo sé como humano, sino que se trata de una sabiduría que proviene de Dios. Entonces la sabiduría no proviene del hombre, sino de quién proviene, usted me dice. Viene de Dios la sabiduría. Y Pablo empieza a disertar sobre esta sabiduría que proviene de Dios. Entonces comienza en el versículo, en el versículo 18. Mire lo que Pablo dice en el versículo 18, me explico. Bueno, ya el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es poder de Dios. Y ahí va a comenzar Pablo la exhortación sobre la sabiduría, versículos desde el 23 hasta el 31, explicando claramente que hay una diferencia entre la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Estoy dándoles un pequeño contexto para ir al texto que vamos a estudiar hoy, pero es para que podamos entender lo que pasó antes. Porque si no, cuando veamos al fundamento, van a decir, ¿de qué fundamento me está hablando, pastor? Pues esto es el contexto del fundamento que vamos a hablar ahorita. Entonces Pablo le está diciendo, mire,
Lo que pasa es que ustedes están pensando que esto se trata de grupos ideológicos. Lo que pasa es que ustedes están pensando que esto se trata de que si somos bautistas o si somos asambleas de Dios o si somos, no sé, arminianos, si somos... hay una división de pensamiento. Entonces ustedes están pensando de una manera y la manera correcta, ¿cuál es, pastor? La manera correcta está en la Biblia. Y mira, hermano, les voy a ser bien honesto porque ante estos grandes grupos, porque no son pequeños grupos, son grandes grupos, que se dividen por denominaciones, que se les llaman denominaciones. Cada uno dice, los pablistas, nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿De verdad? Porque al parecer la verdad absoluta solamente está en la Biblia. Es solamente una verdad. Está aquí, la Biblia, la verdad absoluta. Pero los grupos se siguen dividiendo en denominaciones y están diciendo claramente es que si tú me sigues a mí, entonces esta es la verdadera doctrina. ¿Really? ¿Cuál sería la verdadera doctrina? Mire, yo no quiero desmotivar a nadie. De verdad, no, mi enfoque hoy no es desmotivar a nadie. Pero le tengo que dar una gran verdad. Que todas las grandes denominaciones que hoy existen, todas existen por fe en creer en un Cristo. Que cuando lleguemos al cielo, Cristo va a pasar un checkmark y decir, mira, esto que creíste estaba correcto. Esto y esto no hacía falta. Pero esto de acá, eso sí también era correcto. Esto y esto tampoco hacía falta. Le dedicaste tanto tiempo a estas dos cosas que no hacían falta. Porque la última verdad absoluta la tiene Cristo Jesús. Es un solo camino, es una sola verdad y es una sola vida. Entonces, Pablo está ahí entre estos grupos hablándole. Y usted me puede decir, pero pastor, ¿pero dónde en la Biblia? Explíqueme, ¿cómo que en la Biblia aparecen denominaciones? Eran denominaciones, hermano. Eran denominaciones. Los cefistas eran denominaciones. Vamos, ¿cómo yo te puedo demostrar que era una denominación? Muy simple, porque los cefistas tenían que circuncidarse. Para tú ser parte del equipo de Cefas, tú tenías que venir, si eras gentil, para Cefas tenías que venir y tenías que circuncidarte. Pero entonces Pablo dice, pero es que los gentiles no tienen que circuncidarse, porque son gentiles. Y tú le sirves a Cristo tal como cuando llegaste, si tú no eras judío, no tienes que judaizarte. Entonces eso era una denominación. Somos de la denominación de Cefas. Pero en el Señor no funciona, vuelvo y digo, escuche bien por favor, no funciona en el Señor tal como funciona para el mundo. El mundo funciona de una manera que cree que es la forma correcta de cómo se dan las cosas. Cristo es completamente diferente. ¿Y por qué esto es tan relevante hoy en este micro G para nosotros? Porque en lugar de Él se sigue levantando. ¿Cuántos dicen amén por eso? Nosotros en lugar de Él seguimos levantando una iglesia que se va a solidificar y se va a convertir en un edificio. Ojo, en lugar de Él se está convirtiendo en un edificio que no va a ser el único edificio. Lo que pasa es que hay una gran ciudad. Y en lugar de Él es solo un edificio de esa gran ciudad que solamente la tiene Dios. Pero ¿por qué es tan importante? Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Existe una manera en que tu esposa y tú anden juntos sin estar de acuerdo? Hay quienes me dicen, pastor, yo no sé cómo, pero yo lo he logrado por 10 años. Hermano, usted ha sacrificado 10 años de su vida. Y la pena es que le ha hecho sacrificar los otros 10 años a su esposa también, o a su esposo. Pastor, ¿cómo es así? Sí, porque Dios no nos dijo que camináramos en desacuerdo. El Señor nos mandó a caminar en común acuerdo. ¿Escuchaste eso? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor está diciendo en este día. Hay que caminar en común acuerdo, no en desacuerdo. Pastor, yo estoy con usted, pero estoy en desacuerdo. Pues, ¿por qué estás conmigo? Hermano, tenemos que estar en común acuerdo. ¿Dicen amén? ¿O dicen ay?
¡Ay, amén! Esa es la nueva. ¡Ay, amén! Pastor, qué bueno, gracias. A mí me gusta el lugar de él porque en lugar de él hablamos claro. No te vamos a pasar un maquillaje, no, vamos a hablar claro. ¿De qué somos nosotros? Nosotros somos de Cristo. Y bueno, y para resaltar, ¿verdad? Y voy a darte un cierre desde ya, te voy a dar un cierre. Vamos a darte un cierre desde ya. ¿De quiénes somos? De Cristo, mira. Pero dice Pablo en el versículo 21, vamos a leer el versículo 21, 3:21. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre, al fin y al cabo, mira cómo dice Pablo, al fin y al cabo, está haciendo un cierre, al fin y al cabo, todos ustedes, ya sea Pablo, los pablistas, ya sea Apolo, los apolistas, ya sea cefistas, o el universo, para los que van para el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Al final del camino, hermano, todos somos de Cristo. Y al final del camino, por más que querramos dividir, las grandes denominaciones se quieran seguir dividiendo, al fin, ¿qué problema vamos a tener en el cielo? Yo me pregunto, ¿qué va a pasar en el cielo cuando estemos todos juntos? Y tú estás aquí, ay, yo no sabía, tú también estás aquí, yo también estoy aquí. Estamos todos. ¿Cómo sé que estamos todos aquí? Nos vamos a sorprender porque vamos a ver personas que pensábamos que no iban a estar y nos vamos a sorprender porque no vamos a ver a algunos que pensábamos que íbamos a ver. Los youtuberos que se la pasan criticando a otros predicadores. Entonces, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón del hombre. Solo Dios lo sabía. Bueno, dicho eso, Pablo continúa en esta disertación y exhortación de la sabiduría y luego les recuerda que cuando él les predicó el mensaje de Cristo, no buscó parecerse sabio ni fuerte, sino débil ante ellos, pero buscando llevar el mensaje de Cristo. Entonces ahí lo vemos desde el versículo 3, capítulo 2, 3 al 5, y dice, es más, me presenté ante ustedes, dice Pablo, con tanta debilidad, mira cómo se presentó, con tanta debilidad el apóstol, que temblaba de miedo. El apóstol temblaba de miedo, así se presentó, dice él. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. No les motivé, no fui motivador, no, sino con demostración del poder del Espíritu para que la fe, escuche bien, de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, ¿en qué depende nuestra fe? ¿Del conocimiento? No. El conocimiento envanece. La fe mía no puede depender del conocimiento. Pero pastor, entonces significa que debemos ser ignorantes. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es importante ser un conocedor de las Escrituras y ser un estudioso de las Escrituras, pero no dejes al Espíritu Santo y su poder afuera. Porque si tú dejas al Espíritu Santo y su poder fuera, la ecuación se queda vacía, te quedaste solo con conocimiento. Entonces, ¿qué te diferencia el conocimiento del que está afuera, que no conoce a Cristo y defiende que es ateo? Él tiene conocimiento. ¿Qué nos diferencia como iglesia? Que nosotros somos conocedores de la Escritura, pero le permitimos al Espíritu de Dios darnos la sabiduría que solo proviene de Dios. ¿Quién conoció a Dios? ¿Quién tiene la mente del Señor? Entonces, Pablo está diciendo, yo me presento ante ustedes no como estos sabios de este tiempo, y no les voy a hablar aquí de tanta sabiduría humana, yo vengo con demostración del Espíritu y de poder. Y dentro de la demostración del Espíritu y del poder, permítame decirle con toda sinceridad que yo soy de los pastores continuistas. Pastor, ¿qué significa un pastor continuista? Yo creo es que Hechos se sigue escribiendo todavía en la iglesia actual. Los cesacionistas
los grupos cesacionistas, cesó el Espíritu Santo de obrar, ya no obra en la iglesia. Ya cesó su poder. Pero los continuistas, como nosotros creemos en lugar de Él, el Espíritu continúa obrando. Y pastor, ¿y cómo obra? En milagros, en señales, en prodigios. Él sigue obrando. Porque no me haría sentido en mi mente, perdóneme, pero en mi mente no me haría sentido pensar que ya la obra del Espíritu Santo acabó en Hechos. No me haría sentido. Por favor, no puedo pensar que ya cesó, no puedo. Y pastor, ¿por qué no puede pensar que cesó? Porque mis ojos han visto milagros, señales y prodigios. Y yo no le puedo decir a mi mente que no existe, que fue un invento de un humano. Yo no le puedo decir a mi mente, ese milagro no existió. Fue científicamente, pasó de una manera, pero no existió. No puedo decirle porque mis ojos han visto los milagros, los prodigios y las señales. Pablo les dijo, yo les voy a enseñar, pero les voy a enseñar con demostración para que su fe no se base en un pablista ni en un Pablo. Su fe se base en Cristo Jesús y el Espíritu Santo que viene a través de Cristo Jesús y en creer en Cristo Jesús va a hacer y demostrar en ustedes ese mismo poder y esas mismas señales. Entonces, ahora me hace sentido, sí. Pastor, ¿qué me hace sentido? Sí me hace sentido que si un pastor falla, mi fe no cae. Ahora sí me hace sentido de que un pastor puede fallar. Un pastor te puede fallar, pero Cristo Jesús jamás te va a fallar, porque el pastor es instrumento, no la fuente. La fuente es Cristo y Cristo Jesús es nuestra fuente de vida. Por eso yo decía el domingo, hermano, yo sé que usted me ama y gracias por amarme, pero no ponga su fe en mí. Usted no puede poner la fe en un hombre ni en una mujer. Usted debe poner su fe en la fuente de vida eterna. Y esa fuente de vida eterna se encuentra en Cristo. Ahí es donde está mi fe anclada. Mi casa está sobre la roca. Ahí es donde está anclada mi fe. Entonces, como iglesia, ¿dónde nos anclamos? En la misma roca. Solo que ahora, pues, en un edificio. Ahora sí, los pilotes tienen que ser más grandes. No es lo mismo un pilote para una casa que para un edificio que soporta muchas residencias de viviendas, un condominio. Entonces entramos. Finalmente, luego Pablo dijo sobre la sabiduría que los creyentes alcanzan cuando maduran. Escuche. Pastor, pues entonces ya la tengo lista hoy. Voy hoy a orar y le voy a decir al Espíritu Santo que me dé la sabiduría de Dios. Pues sí, amén. Hoy comienza. Y para aquellos que ya han comenzado, pues hoy continúa. Hoy continúa pidiéndole a Dios la sabiduría. Porque hay un tema pequeñito en la Biblia que hay que continuar hablándolo. Pastor, ¿qué tema? La santificación en el creyente. Y este tema es importante porque miren esto. Sí existen movimientos que hablan del emocionalismo. Nos emocionamos. Y estos grupos emocionalistas demuestran que el Espíritu Santo está en un lugar cuando alguien cae en el suelo, cuando alguien sale brincando, corriendo, en el aspecto pues más emocional. Eso es cierto, sí. Es que esto es discipulado, tengo que hablar de discipulado. Esto es discipulado, tengo que discipular. Entonces miren esto. Y sí es cierto que hay personas que emocionalmente hablando actúan de unas maneras que no es correcto. Es cierto. Un día le dicen a este pastor, un pastor pentecostal. Y le dicen a ese pastor, mira que hay una señora en el segundo piso que dice que se va a lanzar del segundo piso. Porque el Espíritu Santo está en ella y se va a lanzar y está ahí haciendo gritos. Y él dice, un momento. Se agarró los pantalones, se los alzó y subió al segundo piso. Y fue donde la persona y le habló al oído. Y cuando terminó, se bajó al primer piso. Y de momento la señora se quedó tranquilita, quietecita ya.
Y todo el mundo decía, wow, qué ungido el pastor. ¿Qué le habrá dicho este pastor? Qué ungido el pastor. Y cuando le preguntaron al pastor qué usted le dijo si no te calmas y te aquietas, te lanzo al segundo piso yo mismo. Y la persona dijo, no, espérate. Déjame arreglarme entonces. Ahora, como digo una cosa, también tengo que decir la otra, porque tengo que ser justo. ¿Cuántos dicen amén? También hay momentos que estoy frente al altar y están orando y yo empiezo a sentir una presencia y ya no es emoción. Ya yo no estoy diciendo, cuando me toque me caigo, como si fuese algo mágico. Ya no. Me ocurre una vez que yo estoy en un lugar y yo estoy así, pero firme como una roca eterna, Y yo dije, por más que me den puños, patas y me echen las manos, no me voy para el suelo. Y la persona nada más no hizo más que pararse al frente de mí, que ya mis piernas se pusieron como plumas que yo hago. Donde cuando vine a darme cuenta, yo estaba en el suelo tirado. Y el Señor obrando en mí. Cuando yo me levanté de ese suelo, yo sentí una paz, hermanos. Porque estaba pasando por una situación que yo no les quiero ni contar. Yo no les quiero ni contar en ese momento lo que estaba pasando. Una situación, pero fuerte, fuerte de verdad. Y cuando yo me levanté de ese suelo, yo sentí como si el Señor me hubiese tomado en sus brazos como un bebé. Y me hubiese acariciado. Y me hubiese dicho cuánto te amo. Y así yo sentí una experiencia. Y cuando yo me levanté, yo desorientado decía, ¿de dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Yo no me acuerdo. ¿Qué pasó? Y así unas cuantas más he tenido. Después le invita a la pastora a un cafecito y ella le contará. Pero ¿por qué digo esto? Porque entonces ahora cuando uno empieza, a madurar. Pablo decía, ustedes tienen que madurar. Mira, pero presta atención, por favor. Pablo le dice, usted tiene que madurar. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué son qué? Niños, ¿verdad? No le tenga miedo, dígalo. ¿Qué le estaba diciendo? Inmaduro, niño. Pastor, Pablo dijo eso. Bueno, vamos a leer juntos. Primera de Corintios 3, 1. Ahora sí vamos a entrar a la Primera de Corintios 3, 1. Escrito está, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. ¿Cómo no se dirigió? Como a gente que conocedora de la palabra y que conoce al Espíritu Santo. Pues no se pudo dirigir a ellos como conocedores de la palabra y como conocedores del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dirigió a ellos? Aquí nos dice cómo se dirigió. Sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. O sea que no era que podían, era que no podían antes ni ahora todavía pueden. Mira qué difícil situación para este pueblo. Pues aún son inmaduros. Pablo, me lo dijiste ya 3 veces, no me lo sigas diciendo más. Mientras haya entre ustedes, ¿qué dijo? Celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? Le hace la pregunta a él. ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Quiénes son los que actúan con criterios humanos? Yo soy independentista. ¿Y los políticos? ¿Cómo actúan? No importa cómo el otro partido actúe y lo malo que sea y lo que diga, yo soy del partido tal. ¿Oh, de verdad? ¿Así actuamos? Pues entonces ellos estaban actuando de la misma manera, siendo maduros en su justo juicio. Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Y aquí viene la parte importante. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Quién dio el crecimiento? Dios. Entonces, si Dios dio el crecimiento, ¿quién es el más importante? Pablo, que sembró. Apolo, que regó.
¿O Dios que da el crecimiento? Dios quien da el crecimiento. ¿Quién es el más importante en tu vida? Dios, porque Dios es el que te madura. Es el que te da el crecimiento. Dios es el que va a provocar en ti una transformación interna. Entonces, Cristo definitivamente es el más importante. Hermano, yo no soy el más importante. Sí, exacto, no soy el más importante. Aquí el más importante es Cristo. Porque si tu fe está basada en Cristo, tienes todo ya listo, ya estás, ya ganaste, ya eres ganador, ganadora. Ahí está la clave. Entonces, así que no cuentan ni el que siembra. Ese fue fuerte, pero está bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Aquí hay una recompensa por la obra. Esto es bien importante entenderlo. Hay una recompensa por la obra. Pero lo más importante no es la obra, sino el que te dio la obra para que le sirvieras. Y esto para los líderes del lugar de Él. Usted cuando venga aquí a servir, usted sirva no mirando al hombre. Sirva mirando a Cristo. Porque el que mira al hombre es inmaduro. Hay que darle leche, es niño todavía. Ay, yo voy a hacer esto para que el pastor me vea. Para que la pastora me vea, voy a hacer esto. No, hazlo para que Cristo te vea. Porque si lo haces para que Cristo te vea, entonces Cristo te va a recompensar. Hermano, yo no le voy a poder recompensar. Perdóneme, no puedo. Pero Cristo le va a poder recompensar. Dicen amén por eso. En efecto, no lo digo yo, lo dice Pablo. En efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Lugar de Él es el edificio de Dios. Somos el edificio del Dios vivo. Entonces, siendo el edificio, según la gracia que Dios me ha dado, y como maestro constructor, eché yo los cimientos. Él dice, yo puse el cimiento y otros construyen sobre ellos. Así que, así como una construcción, viene una persona, coloca el cimiento, después se va porque viene detrás un equipo de carpintería. Carlos, ¿verdad que sí? Así es, ¿verdad que sí? Así es. El maestro de obra, usted no piense que es el que va a hacer todo el trabajo. Ay, usted es el maestro de obra, tiene que hacer el cimiento, tiene que también hacer la carpintería, tiene que colocar la moldura, tiene que pintar. No, el maestro de obra está velando la obra. Que todos los que estén trabajando en la obra se dé correctamente. Y Pablo, de hecho, esto es uno de los pocos versículos donde Pablo creo que pidió permiso a Dios para decir, y empieza diciéndolo, que pide permiso. De hecho, según la gracia, ahí lo dijo, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos, porque el verdadero maestro constructor no es ni Pablo. El maestro constructor es Cristo. Cristo es el maestro en la vida de nosotros, el que está construyendo todo el edificio completo y la casa espiritual. Es Cristo quien la está, pero él está pidiendo permiso ahí, se está haciendo copartícipe, colaborador con Cristo. Y otros construyen sobre ello. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está ¿qué? Puesto. ¿Y qué es el fundamento? Jesucristo. El fundamento tuyo y mío es Cristo. Por eso somos una iglesia cristocéntrica. El lugar de Él es cristocéntrico. ¿Por qué cristocéntrico? Porque en el centro, ¿quién está? Cristo. Entonces, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, ¿vieron el cambio? Vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo otra vez. Mira cómo dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, eso significa que hay otra categoría. El O es otra categoría. Con madera, heno y paja. Su obra, ¿vieron que había una obra?
Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, miren esto. Él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Punto. ¿Vieron el punto? Será salvo. Esto no es un tema de perder salvación. Esto no es un tema de perder salvación. Dice, será salvo. ¿Y qué más dice, pastor? Pero como quien pasa por el fuego. Aquí dos puntos importantes. Y esto es para el liderato. Pablo no le está hablando a personas, eran inmaduros. ¿Qué problema tenía Pablo? Eran inmaduros, pero se supone que eran maduros. Se supone que eran maduros, pero eran inmaduros. Y Pablo le está hablando a los líderes, que se supone que eran maduros. Entonces, hay dos puntos importantes aquí. Que no quiero que se vaya sin esos dos puntos. El primero, los materiales. Y cuando hablamos de los materiales, estamos hablando de dos tipos de materiales diferentes. La primera categoría de materiales son materiales, buenos materiales. De hecho, son tan buenos que son duraderos. Son caros, no son baratos los materiales. El oro, la plata y las piedras preciosas son caros. Pastor, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando que en la construcción que estamos haciendo, esa construcción conlleva materiales. Y los materiales debemos prestar atención. Mira, el oro, la plata y las piedras preciosas, como primera interpretación le podemos dar, habla de las características duraderas del trabajo de cada constructor. Yo estoy construyendo algo que como característica es duradero. Por eso cuando plantemos lugar de él, y como lo estamos haciendo, plantando este primer main campus, tenemos que plantar lo que sea duradero. Oro, plata y piedras preciosas. Los otros materiales, que son la madera, el heno y la hojarasca, se puede interpretar como trabajos temporales. No es que no sean importantes, pero son cosas que se hacen por un momento y ya se hicieron, se desechan. Ya no hay que volver a hacerlo. Esos son trabajos temporales. Y así es la primera forma en que lo podemos ver. Estamos construyendo, tuvieron su momento. Y quizá muchos le podemos dar interpretación de personas. Hay personas que tuvieron su momento importante y trabajaron pero fueron para un tiempo, solamente un tiempo. Versus otros son duraderos, duran y permanecen porque los plantó el Señor en esta casa. ¿Quién los plantó? El pastor Javier no los plantó. Perdona, Carlos, que te voy a tomar de ejemplo. Pero yo no fui a la casa de Carlos y toqué la puerta. Carlos, Dios te está llamando, vente, que trabajes conmigo. Yo no te llamé, Carlos. ¿A ti quién te llamó fue el Señor? ¿A ti quién puso el pensamiento en tu mente y en tu corazón de que vinieras a este lugar? No fui yo, fue el Señor. Pero aquí Dios te conecta conmigo. Entonces yo le ayudo a Dios a regar la planta que Dios plantó en ti. ¿Vieron qué lindo es el Señor? La segunda forma que podemos ver los materiales, ¿cómo los podemos ver? Los podemos ver como las doctrinas, están las doctrinas sanas. Y hermano, yo lo voy a decir, porque no podemos decir que ahora nos vamos a jactar de que en lugar de Él somos sana doctrina, porque estamos diciendo que todos los demás no son sana doctrina. No, pero te puedo decir algo. Si tú me escuchas predicar o escuchas a un predicador en lugar de Él, y nos escuchas constantemente, nosotros te vamos a llevar a la cruz. Y te vamos a llevar a Jesús. ¿Tú quieres una sana doctrina? Un lugar que te hablen hacia Jesús y hacia la cruz. Entonces es una sana doctrina. Si yo te predicara y te dijera, hermano, cuando usted vaya a tomar una decisión, tiene que primero venir a mi oficina y me tiene que pedir permiso. Y si yo le doy el permiso, usted haga eso. Pues yo le puedo decir que eso es heno, hojarasca y madera. Porque eso son doctrinas falsas. Pastor, ¿por qué?
Porque ya Dios en la cruz del Calvario quebró, rompió, aniquiló el velo que dividía la comunicación mía con el Padre. Como Cristo Jesús lo rompió en el Calvario, ahora yo tengo una relación directa. ¿Cómo yo puedo ir? ¿Cómo yo tengo que ir donde mi pastora pregunta? Pastor, tipo comprar un carrito. Paga tanto dinero. ¿Usted piensa que me lo debo comprar? Hermano, ore al Señor y haga su presupuesto y analice si sus gastos y su in y su out le conviene, le es bueno, se va a ver bien, no va a afectar su diezmo y su ofrenda. Y si todo sale bien, pues hágalo. Si no sale bien, no lo haga. Pero no venga donde mí a preguntarme cosas como esas. Vaya del tesorero. Él sí sabe de números. Y la tercera forma en que se pueden ver los materiales pueden ser a través de si hemos sido regenerados en la iglesia o no. Miren, esto es importante. Se supone que todos los que estamos aquí hayamos sido regenerados. Se supone que todos, pastor, sí, porque ¿quién regenera? Es el Espíritu Santo. El que regenera al creyente es el Espíritu Santo en nosotros, nos hace nuevo. Nos va transformando. Vuelvo y digo, yo no te puedo transformar. Yo quisiera, mira, usted no tiene idea cuánto yo quisiera tener por lo menos un alto voltaje, que cuando usted venga donde mí, yo le haga así, y una nueva persona, regenerada. Tuviera una fila de pastores en fila esperando que yo le dé el secreto. No puedo. ¿Quién regenera? El Espíritu Santo. Eso es oro, plata y piedras preciosas. Pero, pastor, todavía falta en el edificio otro material. ¿Cuál es el otro material? Madera, heno y hojarasca. ¿Y cómo se puede interpretar? Con los que perseveran junto con nosotros que no han sido regenerados. Pastor, ¿y una persona puede ser no regenerada? Bueno, esto es un punto teológico. Sí, estoy entrando a un punto teológico bien profundo. Me voy a quedar solamente con Mateo 7. Usted léalo y pídale al Espíritu Santo que le revele. Bien, así como me revela a mí, pues le revela a usted. Pues en Mateo 7, vamos a Mateo 7, por favor. Vaya conmigo a Mateo 7. Mira lo que dice Mateo 7. Me quedé en el punto en que quizás y posiblemente, esto también es una interpretación, hermano, no es que aquí tenemos la luz final, pero es una interpretación. Quizás y posiblemente la madera, el heno y la hojarasca tiene que ver con los que no han sido regenerados. Bueno, dice la palabra del Señor, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? ¿Quién es el que entrará? El que hace de mi Padre que está en el cielo. Ok, sigamos. Muchos me dirán en aquel día, ¿de qué día están hablando? ¿Del final? Hablando del tiempo final. Pastor, ¿cómo yo sé que llegó el tiempo final? Mira lo mismo que Mario Bros. ¿Usted se acuerdan Mario Bros cuando eran Ya, sí, pero estamos yendo bien atrás. Mario Bros, que era primera vida, la perdiste. Perdiste la segunda vida. Perdiste la tercera vida y después hacía. Hermano, así mismo nos va a pasar. Hay algunos entre nosotros que le llegó la y creían que ya iba a llegar él, pero no le llegó, porque todavía el Señor dijo, no es tu día. No es tu día, no ha llegado porque no es tu día. Pero hay que tener cuidado porque quizá la próxima y cuando llegue ese día de yo creo que ustedes hoy van a salir pensando en esa musiquita, más van a buscarla en YouTube. Déjame buscar la musiquita, como decía, de verdad. Cuando llegue ese día, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a leer. ¿Qué va a pasar ese día? Me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos. Ay, Señor Jesús. Entonces les diré claramente, yo los conocía, pero ya no sé quiénes son. Les diré claramente, dijo Jesús, jamás los conocí. Ese jamás es. Jamás. Hermano, ¿qué jamás? ¿Qué jamás? Si alguien le dice, no volveré contigo, y tú dices, está bien. Y si esa persona le dice, jamás volveré contigo, ¿es lo mismo no volveré contigo a jamás volveré contigo? Creo. Dice, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores. Entonces, si estamos edificando el edificio de Dios, hay 3 tipos de constructores. 3 tipos de constructores. Están los peritos. Los arquitectos peritos. Son los que tú y yo debemos proponer ser para cuando nos llegue digan, este fue un perito. Esta fue una perito. Los atacaron, les dijeron esto, pero no retrocedió. Hizo lo que yo mandé a hacer. Cumplió el llamado de Dios en la vida de ella. Venga. Abren las puertas porque entró un perito arquitecto del Señor. Y ahí van a estar los ángeles. El segundo, los insensatos. Usted sabía que la palabra insensato, porque insensato, decimos insensato, ay, sí, yo soy insensato, tú eres insensata, ay, él es insensato, pero no, como que honestamente no la entendemos bien. Pero si yo te digo tonto, ¿cuántos entienden tonto? Eso es insensato, tonto. Vendrán los tontos ese día, o los insensatos, esos son los que construyeron y todo se quemó. Se supone que el oro, la plata y las piedras preciosas con el oro se purifican, no se queman. En el fuego. Muchas gracias. Pero la madera, el heno y la hojarasca, hermano, con un pequeñito fuego. Y tercero, está el que es un destructor. Pastor, ¿cuál es el destructor? En el versículo 17, ¿qué dice? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces estamos construyendo un edificio a Dios. Miren, hermanos, estoy tratando de buscar el bálsamo. Estoy tratando de buscar el bálsamo, pero honestamente, estos son mensajes que hay que decirle al Señor, Señor, yo quiero ser perito. ¿Cómo yo construí siendo un perito para el Señor? Miren, yo vine preparado, no les miento. Vine preparado para hacer grupitos y todo lo que hacemos nosotros aquí, pero el Señor no me lo permitió. Tenía que exponer esto porque yo siento una alta responsabilidad en que como pastor de esta iglesia, yo necesito que nosotros maduremos. Pastor, estos celos, estas iras y estas contiendas, ¿en qué punto se daban? Estos son comportamientos de las personas que no han sido transformadas. Se dan gritando a la otra, se dan en peleas con otros, se dan en disensiones con otros, se dan en quejas con otros. Si una persona tiene una situación con alguien, ve donde la persona en situación. Pero no vaya donde 2, 3 hermanos, ayúdame a orar por este sinvergüenza o esta persona que... Eso es ser carnal.
Y eso no es vivir en lo espiritual. ¿Sabes cómo más se da? ¿Quieren saber? Cuando yo digo algo y alguien se ofende, y a mí me vale nada saber que una persona está ofendida por lo que yo dije, y no ser lo suficientemente humilde para ir donde esa persona y decirle, podemos hablar de este tema, porque creo que dije algo que quizás te pudo haber ofendido. Eso es ser carnal. Y eso usted lo ve. ¿En dónde se ve? En el mundo. Pastor, ¿por qué yo dije que este mensaje iba a ser para los líderes? Pues es que tenía que ser líder para aguantar esto. Tenía que ser líder para aguantar esto. Pero si somos casas de Dios espirituales, portémonos como tal. Porque llegará el día que llegarán los vientos, llegará la lluvia, azotarán contra aquella casa y la casa puede caer o no puede caer. Déjenme terminar con esta pequeña historia. Este constructor trabajó toda su vida para este dueño de compañía. Y el dueño de compañía le dijo en su mente, este hombre ha trabajado mucho. Le voy a pedir que construya la última casa. Así que va y se acerca al empleado y le dice al empleado, tú has trabajado mucho para esta compañía. Así te voy a pedir que construya la última casa. Y él dijo, ¿qué? ¿Qué necesita? Tú decides cuántos cuartos va a tener la casa. Vamos a ponerle 5 cuartos, 3 baños y medio. Perfecto. Tú busca los materiales que hacen falta y toma la tarjeta para que compre los materiales. Fue el empleado. Estaba ya cansado, eran muchos años de trabajo. Y ya dijo, voy a comprar lo que sea. Y fue y compró las cosas más baratas. Le puso cualquier cosa cuando estaba haciendo la construcción. Empezó a hacer cosas en la construcción que no eran correctas. Bueno, en fin, la historia fue que ya él estaba cansado del empleado, porque eran muchos años y él nunca había recibido algo digno de tantos años de trabajo. Una bonificación. Algo digno de todos esos años de trabajo. Y cuando termina de construir la casa, ahí va el empleado y le dice al dueño, aquí tienes la casa, la última casa, con esta casa ya me voy. Y el dueño de la compañía le dijo, dame las llaves. Le dieron las llaves, ¿okay? ¿Ya hiciste todas las inspecciones? Sí, pasó la casa todas las inspecciones. Todas las inspecciones las pasó. Perfecto. ¿Te gusta esa casa? Y él le dice, está más o menos, más o menos. Dice, ok. Y él le dice, pues ¿sabe qué? Por todos los años de trabajo que tú has rendido para esta empresa, esta casa es tu regalo. ¿Y si nos pasa a nosotros lo mismo? Sirvamos al Señor hasta ese gran día. Sirvámosles al Señor hasta ese gran día. Hagamos todo lo que el Señor nos pida hacer con una sonrisa en nuestro semblante, como que es para el Señor y no para los hombres. Porque ninguno de los que está aquí le sirve al hombre. Todos, incluyendo este pastor, le sirve a Cristo. Ninguno está aquí por un hombre. Todos estamos aquí porque Cristo nos convocó a este lugar. Y nos llamó y nos plantó en este lugar. Y Cristo está trayendo el crecimiento en nuestras vidas. No el hombre, es Cristo quien está trayendo el crecimiento. Así que sigamos construyendo ladrillo por ladrillo, bloque a bloque, porque estamos construyéndole a Dios un gran edificio. Ese edificio que muchos van a ser bendecidos, que muchos van a conocer a Cristo, que otros se van a arrepentir de sus malos caminos, que algunos van a quitar toda confusión en sus mentes y se van a acercar al Señor.
Algunos van a ser sanados en sus corazones de los traumas del pasado, de las heridas del pasado, de lo que le hicieron un día. Algunos van a decir, quizás en una iglesia alguien me ofendió, alguien me hirió, pero en este lugar Dios me está sanando. Dios está haciendo una nueva imagen en mí. Lo que uno trató de destruir, Dios lo está reedificando en el fundamento inconmovible en Cristo Jesús. Padre, yo he hablado lo que tú has puesto en mi corazón que hablara este día. Señor, no ha sido mis pensamientos, fueron los tuyos. No ha sido mi elocuencia, no ha sido mi manera de hablar. Eres tú, Cristo, quien colocas un fundamento inconmovible. Perdónanos, Señor, y a mí perdóname también. Si hemos sido grupistas, si nos hemos ido a un grupo, a un extremo. Perdóname a mí, a mis hermanos, si en algún momento hemos dicho, no, yo no participo de esta actividad porque yo no creo como ellos creen. Yo no hago eso, yo no voy a estar en este lugar porque yo no creo lo que ellos creen. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón. Al final no estamos defendiendo una ideología de pensamiento humanista. No estamos defendiendo a un Calvin ni a un Arminio. Estamos defendiendo a Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Estamos defendiendo el Evangelio de Cristo. Estamos defendiendo la Biblia, la cual no tiene errores, es infalible, Jesús. Estamos defendiéndote a ti, Cristo. Y por ti estamos dispuestos a entregar nuestras vidas en sacrificio. Perdóname a mí, perdona a mis hermanos. Si tales pensamientos han ocupado nuestras mentes por mucho tiempo, queremos construirte un edificio que cuando tú regreses por tu iglesia puedas decir, me agrada este edificio. Me agrada esta novia. Bien, en lugar de él, han sido fieles, me agradan. Ayúdanos, Señor, a continuar conectando las vidas con Jesús. En todo lugar y en todo tiempo, sanando corazones, discipulando generaciones y transformando vidas por obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a no desmayar en el intento, Señor, porque muchas veces han sido los momentos en que hemos deseado tirar la toalla, pero tú no lo has permitido, Jesús. Tú has sido nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca eterna en quien nosotros estamos anclados. Que en medio de las tempestades, Señor, en medio de los vientos, de las mareas altas, de las lluvias, de los ríos, en medio de los vientos temerosos, Señor, tú sigues siendo nuestro Dios, tú sigues cubriendo nuestra retaguardia, estás con nosotros y nos cubres. My Lord, te adoramos, Jesús. Has sido nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro libertador y lo seguirás siendo. Esta iglesia está levantando vuelo, Señor, porque nos llamaste a volar y a volar alto, Señor. Nos llamaste a montarnos en la altura, a que este avión comience su vuelo, Señor. Nace la visión y tu vuelo continúa, Señor, hacia el lugar que nos deseas llevar. Ayuda a esta iglesia, ayúdame a mí, ayuda a mi hermano, ayuda a este liderato, Señor, este cuerpo, Señor, de ancianos. Ayuda al cuerpo de líderes de esta iglesia a hacer lo que nos llamaste a hacer, a no temer lo que pueda hacer el hombre, a continuar la encomienda que nos llamaste. Así como llamaste a Pablo, así como llamaste a Cefas, así como llamaste a Apolo, así como ellos hicieron su obra, Señor, también un lugar de él hará su obra. Y un día será recompensada. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias. Amén.
Hey, gracias por estar conectados con nosotros a través de este podcast. Te voy a pedir dos favores. El primero es que nos dejes tu comentario y lo puedes hacer a través de info@lugardeél. De esa manera vamos a poder conectar contigo. Si hoy este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, qué bueno. De eso se trata, esparcir la palabra del Señor y que todos podamos ser conectados con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Será hasta la próxima.